Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielma Stay In. Así que diciendo esto, comenzamos. Todos están aquí. Mi miró a Lan Shiron y a Kai Wei y señaló al capitán Wang. Lan Shiron acaba de regresar de Nueva York. No había trabajo que pudiera ser más importante que atrapar a ese ladrón. Quería que las cosas de Joe volvieran a su sitio, una por una. El capitán Wang asintió y lanzó un guiño a sus hombres, y el otro comenzó a reproducir los videos de vigilancia. Varias personas se sentaron alrededor del ordenador y miraron fijamente la pantalla. El capitán Wang explicó: según lo que dijo el señor Lang, el sospechoso apareció alrededor de las 3:30 m. Esta es una de las 3 grabaciones de las cámaras de vigilancia. Dado que es imposible determinar a qué hora entró el sospechoso en la casa, empezaremos por mirar hacia atrás, desde las 2 de la mañana. Lan Shiron asintió: no hay problema. Min lo miró fríamente. Mira con cuidado y descubre ese ladrón. Si no, serás el único sospechoso. Lan Shiron lo fulminó con la mirada, pero no respondió y empezó a concentrarse en la pantalla. Kai Wei también observaba con atención. Recordaba aquel día en que, estando borracho, Joe no paraba de pedirle disculpas al oído. Siempre sentía que algo se le clavaba en el corazón. No podía decirlo, pero tampoco podía seguir ocultándolo. Era muy duro, sentía que había entrado en contacto con algo. Ese algo estaba cubierto por algo grueso. Al mirar el video de vigilancia, que se veía muy borroso en las tenues luces de la calle, tuvo la extraña sensación de que podía encontrar algo aquí. A partir de las 2 de la mañana, varias personas se concentraron fijamente en la pantalla. A las 3:37 salió una figura por la puerta lateral. Su andar era un poco impaciente, como si estuviera en una caminata rápida. Era la única persona en la calle en ese momento, y la forma en que se veía, como si tuviera demasiada prisa, lo hacía realmente sospechoso. El corazón de Lan Shiron latía desenfrenadamente. ¡Para!, gritó. El joven policía detuvo inmediatamente el video. Varias personas contuvieron la respiración. ¿Qué pasa?, Min preguntó. Acércate y mira. El capitán Wang miró a Lan Shiron. El aura de este hombre es demasiado sospechoso. Echa un vistazo. Min sintió vagamente que había algo familiar en la espalda de la persona que aparecía en la foto, pero esta persona corría cojeando y no podía distinguir su postura al caminar, y la foto era realmente demasiado oscura y borrosa, por la que no podía distinguirlo con claridad. Lan Shiron observó fijamente. Tuvo una impresión del atuendo. El ladrón en ese momento llevaba un par de pantalones jeans con una camiseta azul de manga larga, excepto que la persona de la foto no tenía sombrero ni gafas. Pero la luz era demasiado oscura y la distancia era demasiado lejana. Y lo que es más importante, la persona de la foto estaba casi de espaldas, por lo que era imposible distinguirlo con claridad. Cuanto más se ampliaba el video, más borroso se volvía la imagen. A pesar de no poder ver la cara, Lan Shiron seguía estando seguro de que se trataba del ladrón, por no hablar de esa espalda que le resultaba familiar, salvo su postura cojeante. Nunca lo olvidaría. Al ver esa espalda de nuevo, Lan Shiron pensó aún más que esta espalda era demasiado familiar a la de Joe cuando lo vio correr aquel día en el set cuando grabaron el video musical. Una serie de preguntas surgieron en la mente de Lan Shiron. La primera y la más importante era si ese Joe era realmente el ladrón. Pero en ese momento la mente de Lan Shiron ya era incapaz de contenerse de pensar un montón de cosas. Inclusive el capitán Wang había dicho que la cerradura de la puerta había sido abierta con su propia llave. Tantos pedazos de información aparentemente revueltos, combinados entre sí, pero le dio a Lan Shiron
una sospecha que lo sacudió hasta el fondo de su corazón. Fue esta simple sospecha la que le impidió decir la verdad. Ocultó sus turbulentas emociones y dijo con calma: no es él. El ladrón no llevaba esa ropa. El capitán Wang dijo sorprendido: Señor Lang, ¿está seguro? Fíjate bien, llevamos mucho tiempo mirando. Este tipo es el más sospechoso hasta ahora. Min también frunció el ceño mirando a Lan Shirong fijamente. Ya desconfiaba de Lan Shirong y ahora sospechaba aún más, pero no podía saber si estaba diciendo la verdad o no. Lan Shirong dijo con seguridad: no es él, su figura y su ropa son completamente diferentes. El capitán Wang se sintió decepcionado y dijo: entonces pasemos al siguiente video. Kai Wei le dio a Lan Shirong una mirada profunda. Cada vez era más cercano a Lan Shirong. Cuando la persona en la pantalla apareció hace un momento, vio claramente que los ojos de Lan Shirong cambiaron y después se inclinó hacia adelante. Si el capitán Wang no hubiera hablado primero, la forma de la boca de Lan Shirong claramente indicaba que iba a gritar algo. Él sabía que Lan Shirong estaba mintiendo. En cuanto al por qué Lan Shirong estaba mintiendo, no lo sabía, lo desconocía, pero claramente iba a preguntárselo. Después de ver tantas imágenes durante toda la tarde, los hombres estaban tan mareados que no podían seguir mirando. Habían observado con mucha atención, pero no habían encontrado nada sospechoso, por lo que parecía que tendrían que prolongar su tiempo y seguir viendo las imágenes. Joey acababa de volver a casa con Chen Jin cuando su teléfono sonó de repente. Lo vio y era Min, que le había enviado un mensaje de texto pidiéndole que fuera ahora. Había planeado cocinar personalmente hoy, pero ahora tenía que encontrar una excusa para irse nuevamente. Tras llegar al departamento, Min aún no había llegado y Joey recordó que no había tenido tiempo de comer absolutamente nada. Así que encendió la cocina con la idea de prepararse unos fideos. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.